Hoy te mencionaré 5 ejercicios importantes que puedes hacer en casa o en el gimnasio para poder tener unos glúteos grandes. Antes de realizar y demostrarte estos ejercicios, debes saber cómo sacarle el máximo provecho. Y para esto hay 3 factores a tener en cuenta. El primer factor a tener en cuenta es la nutrición. Si no consumes la cantidad de proteínas adecuada, los ejercicios que te mostraré a continuación no van a tener el mismo impacto y no van a tener los mismos resultados, o quizás los resultados que tú esperas, porque no le estás aportando al cuerpo esta proteína necesaria para que el cuerpo se vea forzado a crecer. El cuerpo no se va a ver forzado a crecer y en este caso específico los glúteos no van a ganar tamaño. Y por mucho que entrenes y no le aportas el requerimiento de proteínas que necesita el cuerpo, por ende no vas a tener resultados. Así que este es un factor y el factor principal a tener en cuenta antes de empezar a entrenar. En este caso hablo de la proteína porque es el nutriente principal involucrado en la conservación y en la creación de los músculos. Por ende, los glúteos, como son un músculo, deben crecer también. Pero si quieres tener unos resultados mucho más satisfactorios, el camino a tomar para que los glúteos crezcan es crear un superávit calórico en tu alimentación. También te daré un video al final de este donde hablo del superávit calórico y cómo debe ser una nutrición para tener un cuerpo mucho más voluminoso en general. Los glúteos, como cualquier otro grupo muscular de nuestro cuerpo, necesitan un estímulo para crecer. Se tiene una falsa idea de que los glúteos no crecen porque se debe a una cuestión genética, pero en cambio está comprobado científicamente que los glúteos sí crecen cuando se les da el estímulo adecuado a través del entrenamiento. El estímulo que te hablé anteriormente fue el estímulo de la alimentación. En este caso es el estímulo que recibe el músculo a través del entrenamiento. ¿Y cómo se le da el estímulo a los glúteos para que crezcan? Esto se hace organizando bien nuestro plan de entrenamientos y haciendo cargas progresivas y haciendo cada vez el entrenamiento mucho más riguroso, mucho más fuerte a medida que va pasando el tiempo, para que de esta manera los glúteos reciban el estímulo correcto y se vean forzados a crecer durante el entrenamiento que estamos aplicando en él. Puedes poner en práctica estos 3 tips que te voy a dar durante el entrenamiento. Número 1, si estás acostumbrado a descansar 1 minuto, pues trata de descansar menos tiempo. Descansa 45-30 segundos, así el músculo se ve forzado a realizar mucha más fuerza y a tener un esfuerzo mucho más grande durante el entrenamiento. También a medida que vaya pasando el tiempo, ir aumentando las cargas. Si levantas, por decir, 20 kilos en una sentadilla, trata de que en 15 días o en un mes aproximadamente puedas levantar 22, 23 kilos y así sucesivamente puedas ir progresando. Y también lo puedes hacer haciendo el rango del recorrido del entrenamiento completo. Si haces la sentadilla, en este caso, hace el recorrido de arriba y llega a una posición bastante profunda del entrenamiento de la sentadilla. No lo hagas a medias. Y todos los ejercicios trata de hacer el rango de recorrido completo, de arriba a abajo. Dicho esto, ahora les voy a mostrar cómo deben realizar los ejercicios de una manera correcta y también les indicaré la manera en la que las personas frecuentemente hacen estos ejercicios y quizá por esto no tienen los resultados que esperan. Y el primer ejercicio es peso muerto. En este ejercicio es indispensable tener una correcta posición en la espalda, no arquearla, sino tenerla totalmente recta. Aquí vemos una variante de hacerlo con mancuernas o con una barra. Esto lo podemos hacer en casa o en el gimnasio. Más adelante les mostraré ejercicios de cómo podemos hacerlo en casa con lo que tengamos a mano. Vemos en este momento el error más común, que es arquear la espalda. Esto es algo inadecuado porque podemos lesionar la espalda y no tendremos los resultados que esperamos. Aquí podemos ver dónde debemos hacer la contracción cuando hagamos este ejercicio, que es al llegar a la posición inicial. El segundo ejercicio es sentadilla búlgara. En la sentadilla búlgara es indispensable hacer el rango de ejercicio totalmente completo, llegar lo más abajo posible y subir hasta la posición inicial. Podemos hacerlo con mancuernas o con una barra.
El error más común es el que vemos aquí al lado derecho de nuestra pantalla, es inclinar la espalda muy hacia adelante. Esto causa una descompensación y el ejercicio no tiene la eficiencia que esperamos. El próximo ejercicio es patada de glúteo. En la patada de glúteo debemos llevar la pierna al punto más alto posible sin flexionar la rodilla para que toda la carga del ejercicio la reciban los glúteos. El error común que vemos aquí al lado derecho de la pantalla es hacer una compensación en la espalda. Esto es inadecuado porque no va a brindar buenos resultados. En cambio, aquí en el lado izquierdo vemos el ejercicio cómo se ejecuta correctamente. Podemos ver dónde debemos hacer la contracción para que el estímulo sea completo, que es en la parte alta cuando subimos la pierna e ir controlando el movimiento al bajar y a llegar a la posición inicial. El cuarto ejercicio es hip thrust. En el hip thrust, en este caso estamos utilizando una banda elástica que nos cause el estímulo que necesitamos para que el músculo crezca, que es lo que he dicho en videos anteriores. Te dejaré una tarjeta y al final de este video, videos que te ayudarán junto con este para que tengas un correcto entrenamiento de los glúteos. Aquí miramos cómo podemos hacer una variante, en este caso con algo de peso que podamos tener en casa, o ya sea si tenemos una pesa, nos sirve para poderlo hacer en casa. Ahora les mostraré los ejercicios adecuados e inadecuados y los errores comunes que se suelen cometer en este ejercicio. En el lado derecho vemos que el rango de recorrido del ejercicio es muy corto y en el lado izquierdo es totalmente correcto el ejercicio, sin dejar caer la espalda. Controlamos el movimiento hasta la posición inicial y cuando llegamos al punto alto del ejercicio hacer una contracción. Aquí miraremos dónde se debe hacer la contracción. Allí se hace la contracción. Y este quinto ejercicio también es patada de glúteo, pero esta vez con una variante que es en posición de cuadrúpedo. En este caso estamos utilizando una banda elástica para que nos ayude a causar el estímulo que se necesita. Subimos la pierna con fuerza y al llegar a la posición inicial vamos controlando el movimiento. Esto para que el rango de recorrido del ejercicio sea completo. Y esta es una variante del ejercicio utilizando en este caso una mancuerna o algo de peso que tengamos en casa. Esta es la forma inadecuada, creando un desbalance entre la espalda y los brazos, inclinando la espalda hacia adelante. Esto quita el rango de recorrido del ejercicio. En este caso, con la banda elástica, podemos ver que la pierna se sube al punto más alto posible y controlamos el movimiento hasta abajo. Déjame un like si quieres que haga más videos con rutinas para glúteos en casa. Si esta información que te he brindado ha sido de tu agrado, te voy a pedir que me dejes una manito arriba, que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones. También te voy a pedir que compartas este video con personas que como tú también entrenan y buscan una mejora en su cuerpo. Gracias.